¿Estamos listos? Ok, hermanos. Así es que vamos a leer esta parte. Dice, así que, honrando a nuestro Dios, dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero bendecir su vida de cada uno de los que estamos aquí y también de los que nos están viendo por redes sociales. Si usted no pudo venir, gócese, hermano, hermana, donde se encuentre, pero lo mejor sería que estuviéramos aquí todos reunidos para alabar a nuestro Dios. Sí. Me gusta mucho esta parte del versículo donde dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. Quiero invitarlo, hermano, a que se despoje de todo. De todo. Yo no sé qué es lo que en su vida le asedia. Yo no sé cuál sea su situación. Todos pasamos por dificultades, todos pasamos por problemas, pero haga a un lado todo eso, hermano. Que este tiempo que vamos a adorar a nuestro Dios y sobre todo vamos a escuchar su palabra a través de nuestro siervo, de nuestro pastor, entreguémosle todo, hermanos. Sí. Deje todo en casa. Entrégueselo todo al Señor y dispongamos nuestro corazón total hacia Él. Sí. Que nada nos distraiga. Así es que les pido que inclinemos nuestro rostro para orar. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias porque nos has cambiado, nos has dado un entendimiento, Señor, de amor hacia ti, Señor, cuando antes no lo teníamos, Señor. Nos has abierto la mente y el corazón, Padre, ahora para servirte, para adorarte, para glorificar tu santo nombre, Señor. Queremos disponer nuestra vida en sacrificio delante de ti, Señor, para darte lo mejor, Señor, de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Ayúdanos a entender tu propósito. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, sobre todo a aplicarla en nuestra vida, Señor. Padre Santo, Señor, también ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón, nuestro alma y nuestra mente, Señor, puedan, Señor, tener ese gozo de poder cantarte, de poder alabarte y de poder bendecirte, Señor. Porque qué hermoso, Señor, es estar un día en tu casa, Señor, como dice tu palabra, que 1000 años fuera de ti, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de ser tus hijos, Señor. Y disponemos nuestro corazón en esta mañana, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor. Sabemos que necesitamos de ti, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, para darte todo, Señor. Todo eso te lo ponemos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estás mirando. Somos Iglesia Esperanza Viva, mi nombre es Guille y estoy aquí para darles los anuncios, eventos que están pasando en nuestra iglesia. La próxima reunión para los estudiantes de la Escuela Bíblica de Verano será el 30 de junio a la 1. Esto será la última reunión antes de que comience la Escuela Bíblica de Verano. Se acerca VBS, la Escuela de Verano para niños de 3er a 5º grado. Si tú tienes hijos, nietos, sobrinos que están en 3er grado a 5º grado, esto empezará del 22 al 26 de julio de 6 a 8:30 p.m. Bueno, puedes comunicarle a tus familiares. Este evento será muy bueno, muy de buena bendición y esperamos verte por aquí.
Te repito, la fecha es a partir de julio 22 al 26. Nuestra próxima vigilia ya es este viernes 28 de junio a las 7. Ven a compartir con la familia de nuestra iglesia. En ese día comenzaremos nuestro nuevo estudio bíblico llamado Ídolos. Para más información, ve a la mesa de registraciones. Recuerda, nuestro periodo de restauración de la iglesia comenzará el 24 de junio, que ya es empezando ya esta semana. Finalizará el 7 de agosto. Apúntate para los estudios bíblicos en casa. No habrá actividades durante ese periodo del 24 de junio al 7 de agosto, pero habrá actividades, estudios bíblicos en nuestras casas. Mujeres, esto es para ti. No olvides registrarte para el retiro con $50. Puedes apartar tu cupo. Creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual y eso incluye conectarnos con la vida de la iglesia. En la silla frente a ti encontrarás 3 códigos QR que podrás escanear en cualquier momento. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a completar la tarjeta de bienvenida. Esto nos ayudará a conectarnos con usted. Y si ya estás listo para comenzar y servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio. Enfrente de tu asiento está disponible QR para escanear, para llenar información y para realizar donaciones en cualquier momento. Las donaciones pueden ser dejar tu ofrenda en las cajas ubicadas en la parte trasera del santuario. Visita lhchd.org y haz clic en dar. O puedes enviar un mensaje de texto con FBCH Xperia al 833-750-3121. Recuerda, no habrá actividades ya empezando esta semana y agarra más información en la mesa de enfrente. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta agosto con estos anuncios. Pero no quiere decir que ya no vas a leer la Biblia, que no hay estudios bíblicos. En tu casa puedes hacer tu retiro tú mismo con Dios. Bueno, ahora preparemos nuestro corazón para escuchar palabra de Dios con nuestro pastor Carlos Briceño. Bye. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar en Nehemías capítulo 4. Pero antes, hermanos, solo un poco, como se dan cuenta, los niños están aquí con nosotros. Esta semana comenzamos nuestro tiempo de descanso de verano de los ministerios. Y ahí al fondo, si tienen niños, ahí al fondo hay hojas que pueden estar, si no les han dado una bolsita. Pero hermanos, eso significa que por los próximos 5 semanas no va a haber actividad durante la semana, pero no significa que no estamos haciendo nada. En primer lugar, los niños van a estar aquí con nosotros. Y hermanos, una cosa, hermanos, los niños aprenden viéndonos a nosotros. Por eso los dejamos aquí durante la adoración. Y ahora por las próximas semanas nos van a ver a nosotros cómo podemos asimilar la palabra de Dios. Así que esposos, esposas, si están durmiendo su esposa, denle un codazo porque sus hijos le están viendo. Pero hermanos, otra cosa, ¿qué vamos a hacer? Lo único que estamos haciendo, no va a haber actividad durante la semana. Le estamos dando descanso al edificio también. Vamos a tener estudios en casa. Si no se han apuntado, hermanos, apúntense afuera. Ahí vamos a tener casas en Victorville, en Hesperia y en Apple Valley. Ahí al fondo se pueden apuntar para eso. También este viernes tenemos nuestra vigilia. Así que la hermana Luz Mary, ¿dónde está la hermana Luz Mary para que no lo conocen? Se me salió la hermana Luz Mary. La hermana Luz Mary, ahí está la hermana Luz Mary al fondo, ella es la encargada del ministerio de cocina. Ella va a estar mandando mensajes para que se apunten, la iglesia va a dar, vamos a hacer pozole, la iglesia va a dar pozole y vamos a pedir que traigan lo demás. Y último, hermanos, también como va a estar cerrado durante la semana, el grupo de alabanza no va a estar practicando. El domingo, antes del servicio, va a ser su tiempo de práctica, así que le vamos a pedir que les den tiempo para que practiquen. Antes de entrar, los sugieres van a estar ahí avisándoles. A ver, ¿algo más se me olvidó? ¿Algo más se me olvidó? No, estoy bien. Bueno, Nehemías capítulo 4, Nehemías capítulo 4. Sí se me olvidó algo más. Para los papás que tienen niños, si se sienten un niños no tan cómodos, ahí afuera está el servicio también transmitido en vivo, si quieren salir afuera también.
Bueno, ahora sí, Nehemías capítulo 4. Estamos continuando nuestro estudio. Estamos leyendo este libro que nos enseña discernimiento, restauración, nos enseña victoria cuando somos fieles ante Dios. Nehemías muestra cómo Dios obra a través de las personas que son fieles en su obra. Hoy vamos a ver, hermanos, que vimos la semana pasada, el pueblo está unido, el pueblo está trabajando, están todos juntos. Y vamos a ver hoy que cuando el pueblo se une a trabajar, cuando el pueblo obedece su llamada y empieza a obrar para Dios, el enemigo va a poner obstáculos. Vamos a ver en los próximos 3 capítulos que el pueblo de Dios está trabajando y empiezan los ataques, los obstáculos. En el capítulo 4 que vamos a ver hoy vemos ataques externos, en el capítulo 5 vemos ataques internos y en el capítulo 6 vemos ataques personales. Esos son los 3 puntos que vamos a cubrir las próximas 3 semanas. El enemigo va a hacer todo lo posible, hermanos, para estorbar nuestra obra de Dios. Él pone obstáculos para desanimarnos, para que podamos tirar la toalla y darnos por vencidos. Pero Nehemías nos muestra cómo mantenernos firmes en la obra ante estos ataques. Así que vamos a Nehemías 4 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios, en reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Nehemías 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montes, los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, se subiera una zorra y lo derribará. Padre celestial, gracias te damos, Padre, por este día. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por este libro que nos has dejado, que nos enseña cómo mantenernos firmes en tu obra. Y te pido aquí presente, cualquier cosa que hemos traído, cualquier carga, cualquier ataque que hemos tenido durante la semana, Padre, que lo podamos entregar a tus pies para enfocar en lo que tú tienes que decirnos. Bendice cada persona que está aquí presente, Señor, a todos los niños, Padre, que puedan aprender también, porque dice tu palabra que... Gracias te damos, Padre, bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Y estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy en este capítulo 4. Vamos a ver que es importante reconocer el peligro de los ataques espirituales. Segundo, debemos que redoblar nuestros esfuerzos cuando tengamos esos ataques. Y tercero, debemos recordar el motivo por cual estamos obrando. Vamos a comenzar, reconocer el peligro. Lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, es Dios abriendo puertas. Nehemías ora, Dios le da la oportunidad, le da cartas, le da hasta los recursos, viene al pueblo, todos se unen a la obra y solo ves a Dios abriendo las puertas, permitiendo que esta obra funcione. Y no solo recibe permiso, recibe el rey hasta financia esta obra. Cuando llega a Jerusalén hay señales de oposición, pero el pueblo empieza a obrar a pesar de la oposición. Y podemos pensar que ahora que ya van a comenzar la obra, ya terminó todo. La batalla se terminó y ya va a ser todo libre de ahora. Pero vemos ahora que la oposición ahora se intensifica. Y dice el versículo 1 que Sanbalat se enfureció. ¿Y qué hacen? Hacen burla de los judíos. Les llama débiles. Les dice que no pueden lograr lo que están intentando. Y se une Tobías y les dice que cualquier ataque desde esto va a botar, un zorro se para encima del muro y se va a caer. ¿Qué le está diciendo? Están trabajando en vano. Les dice, lo que ellos edifiquen del muro de piedra, se subirá una zorra y lo derribará. Esta es una burla. Esto es un ataque psicológico. Es un ataque a la mente de los que están obrando. Y el objetivo es destruir el ánimo, destruir la moral, es crear desesperación y duda en la obra. La idea central de esta burla es, no pueden hacerlo. Y si lo hacen, es por nada, porque no va a servir.
Pero hermanos, si Dios quiere que hagamos algo, si Dios nos pone una obra, Él nos dará la fuerza y nos dará los recursos para lograrlo. Nunca Dios nos dará una obra que no podemos cumplir. Nunca nos va a llamar a algo que no nos equipa y no nos capacita y nos da los recursos para hacerlo. Ahora, si el deseo de Dios era que el pueblo reconstruya el muro, ¿por qué no remueve la oposición? ¿Por qué no quita todas estas burlas? ¿Por qué no limpia todos los enemigos y los quita del camino? Porque a veces, hermanos, Dios usa la oposición para moldearnos, para ser obreros que Él quiere. A través de la oposición, a través de los obstáculos, a través de las adversidades, a través de esas pruebas que estás pasando en tu vida, Dios nos desafía, nos purifica y nos refina nuestra fe y desarrolla nuestro carácter. Las pruebas de las vidas purifican y fortalecen nuestra fe en Dios. Mire que dice 1 de Pedro 1, 6 y 7. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Santiago 1, 2 y 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando seáis hallados por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. A veces Dios nos da las pruebas porque nos hace falta algo que Él necesita desarrollar. Y esos obstáculos, esas pruebas de la vida, duelen mientras las atravesamos, son difíciles, pero fortalecen nuestra fe y producen un carácter piadoso. Dios usa los obstáculos en nuestras vidas para pulirnos, nos hace más fuerte para poder navegar esas tormentas de la vida, nos hace fuerte para poder enfrentar esas adversidades que mandan. La resistencia, hermanos, no siempre es malo. Los obstáculos no siempre es malo. Muchas cosas requieren resistencia para poder funcionar. Un pájaro no puede volar si no hay la resistencia del aire. La resistencia del aire lo permite mantenerse en el aire y no caer en el suelo. Hay veces la resistencia cuesta, pero nos ayuda. Y hermanos, nosotros valoramos más lo que nos cuesta. Valoramos más lo que nos cuesta. Si algo nos viene fácil, no lo apreciamos. Cuando yo estudié en la universidad, yo trabajé hasta 3 trabajos para mi título, así que yo valoro mi título. Y ahorita yo estoy en un punto de mi vida que ya quiero retirarme porque ya no puedo aguantar esa nueva generación que está entrando en el trabajo. Ya piensan que todo lo merecen porque se les vino todo fácil, no obraron para ello. Y es muy difícil, hermanos, trabajar con alguien que cree que no debe de haber oposición, porque no han crecido, no han tenido esa oportunidad de ser pulidos. Y así es el creyente. Por eso dice la palabra, vas a tener pruebas, pero ten confianza que yo estoy ahí contigo. Cuando servimos al Señor, hermanos, con fervor, con dedicación, va a haber oposición, va a haber resistencia. Dice Juan 1, no os extrañéis que el mundo os aborrece. El mundo nos aborrece porque una vida de obediencia, una vida que honra a Dios, cuando estamos obrando para Dios, les muestra a ellos lo que Dios quiere que sean. El mundo siempre va a aborrecer al creyente que vive una vida apartado del mundo. Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo no le gusta lo que estamos haciendo. No le gusta el mensaje que estamos predicando. No le gusta la vida que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque revela un estándar de Dios. Revela los pecados del mundo. Revela que el mundo está en revelación de Dios. Y cuando les decimos al mundo que Dios tiene un estándar más alto de lo que ellos están viviendo, no quieren escuchar esto. Siempre va a haber personas que no creen en Dios, que aborrecen la palabra de Dios. No se debe sorprender cuando el mundo nos ataca por nuestra obediencia a nuestro servicio, cuando vivimos apartados. Y Satanás usa personas del mundo, hermanos, para esta guerra que
pone en contra de nosotros. Porque Satanás está en contra de todo lo bueno, de todo lo santo. Y si tú estás trabajando en algo para Dios, en algo bueno, en algo santo, Satanás va a atacar. Nosotros vemos esa oposición como a las personas que nos atacan, pero ellos no son los que nos están atacando. Son agentes nada más, son títeres nada más de Satanás, que está haciendo una guerra espiritual con los hijos de Dios. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de las maldad en las regiones celestiales. Hermanos, la oposición que enfrentamos son guerras espirituales. Originan de las regiones celestiales. El campo de batalla comienza ahí, pero se pelea. ¿Saben dónde se pelea ese campo de batalla? En la mente. El campo de batalla de Satanás contra los creyentes es un campo que se pelea en la mente. ¿Por qué? Porque si él puede controlar tu mente, él puede controlar tus acciones. Si él puede controlar tu mente, él puede controlar tus obras. Por eso es que usa a Sanbalat para atacar la mente de los judíos con burlas. Porque si vence sus mentes, fácilmente los va a convencer que esa obra es en vano. Si vence sus mentes, fácilmente los puede desanimar y convencer que abandonen la obra. ¿Y cómo nos defendemos cuando Satanás ataca la mente? ¿Cómo nos defendemos nuestra mente? Dice la palabra que nos defendemos renovando nuestro entendimiento constantemente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo renovamos la mente? ¿Cómo renovamos la mente para poder reconocer y rechazar las mentiras de Satanás que nos ataca? Con la verdad de Dios. La verdad de Dios. No podemos rechazar una mentira si no conocemos cuál es la verdad. Esa es la manera que lo hacemos. El enemigo ataca nuestra mente con mentiras y la mejor manera de defendernos es con la verdad. ¿Quieres discernir la verdad de Dios cuando te atacan en tu mente el enemigo, el príncipe de mentiras? Acércate a Dios y renueva tu mente cada día con su palabra. Eso fue lo que hizo Nehemías ante los ataques de estos dos enemigos. Se acercó a Dios con oración. Dice el versículo 4 y 5: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Ahora, hermanos, esta oración parece un poco severo, como que Nehemías le está deseando mal a los enemigos. Pero lo que está haciendo aquí está entregando a sus enemigos a Dios, al juicio de Dios. Le está pidiendo a Dios que se encargue de sus enemigos. Esto es una oración de justicia. Ahora, ¿deberíamos orar así nosotros? ¿Deberíamos orar que le caiga la ira de Dios sobre nuestros enemigos? Cuando la palabra dice, ora por tus enemigos, no está diciendo, ora que le caiga un rayo en la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una hora diferente a la de Nehemías. Nehemías vivía en una era de justicia. Nehemías vivía en una era donde Dios no había comenzado su dispensación de su gracia. Y le está pidiendo aquí que le remueva a sus enemigos con su juicio. En el Antiguo Testamento, el concepto de justicia prevalía más sobre el concepto de la gracia de Dios. Pero después que vino Jesús, la iglesia recibió la dispensación de gracia a través del Espíritu Santo. Y nuestras oraciones por nuestros enemigos ya no deben ser por justicia. Si alguien te hace mal, si alguien te ofende, nuestras oraciones ya no son por justicia para que le caiga la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos en la dispensación de gracia. Por el Espíritu Santo estás en una diferente era. Nuestras oraciones ahora deben ser por misericordia, por gracia.
La gracia debe reinar en la vida de la iglesia. La gracia debe reinar en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque es a través de la gracia que Dios usa ese vehículo para extender y dar al mundo un vistazo de la gracia de Dios hacia el mundo. En esta era de dispensación de gracia, Jesús nos ha dado diferentes mandatos. Nos dice amen a sus enemigos. Nos dice oren por los que les persiguen en Mateo 5. Nehemías vivía en la era de dispensación de la ley. Él no había recibido este mandato. Pero en este tiempo, la iglesia, el pueblo de Dios, debe ser un testimonio de la gracia de Dios. Así, hermanos, que cuando un enemigo te ataca, cuando alguien te ofende, cuando te hacen burlas por ser un creyente, entrégaselo a Dios en oración. No en el sentido de pedir castigo. Ay, Dios, que castiga a los que me está haciendo mal. No, entrégaselo a Dios, que es bueno y lleno de gracia, y Él se encargará de ellos. Y si alguien te hace daño, si alguien te ataca, no tomes venganza en tus propias manos. Dice Romanos 12 que dejemos tiempo para la ira de Dios, la venganza es de Él. Aprendemos de Nehemías, no tanto de su oración, pero de lo que no hizo. No se puso a argumentar con los enemigos. No respondió insultos con insultos. No armó un grupo de los judíos más fornidos y se fue a confrontar a Sanbalat y a Tobías. No, hermanos. En tiempos de oposición, Dios quiere que confiemos en Él. Y la forma más pura de expresar nuestra confianza en Dios es a través de la oración. Nehemías no dependió de sus propios poderes para pelear sus peleas. Él confió en Dios. Y nos dice el versículo 9 que cuando continuaron los ataques, todo el pueblo entró en oración. En tiempo de oposición, en tiempos de ataque, debemos todos acercarnos a Dios. Y no solo los pastores, no solo los líderes, todos debemos buscar a Dios en oración, bañarnos en oración. Lo mejor que una iglesia puede hacer es unirse en un espíritu de oración. Es más, no podemos cumplir esa obra que Dios nos ha dado si no acudimos a Él para ayuda en oración. Eso nos lleva al próximo punto. Ya vimos que ante los ataques externos debemos reconocer el peligro y acudir a la ayuda de Dios. Ahora vemos qué hace el Nehemías. Cuando reconoce el peligro, redobla los esfuerzos. Él ora y el pueblo responde. Pero ellos no se quedaron ahogados en un mar de lamento a la oposición, sino que regresaron a la obra y redoblaron sus esfuerzos. Dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es una frase muy importante, hermanos, ánimo para trabajar. La traducción literal de esta palabra dice que tuvieron una mente de trabajo. Tuvieron una mente de trabajo. Los enemigos, noten que los enemigos atacaron a la mente de los trabajadores con burlas. ¿Y cómo responde Dios? No remueve esos ataques, no remueve los ataques a la mente, sino que fortalece las mentes de los trabajadores. Les da una mente de trabajo. Nehemías oró para que Dios obre en sus enemigos, pero Dios obró en ellos mismos. Él obró para que remueva a los enemigos, pero Dios les fortaleció para que puedan resistir a esos enemigos. A veces Dios responde a nuestras oraciones, removiendo la adversidad milagrosamente. Somos testigos de eso. Si has estado en esta iglesia, en los grupos de oración, puedes ver eso, cómo Dios remueve enfermedades, adversidades, pleitos. Pero a veces, hermanos, Dios responde no removiendo la adversidad, sino fortaleciéndote a través de esa adversidad. Hay dos maneras que puedes ayudar a una persona con una carga: removiéndole la carga o ayudándole a cargar para que sea más liviana la carga. Es como ese poema, no sé si conocen el poema de Huellas en la Arena, que dice la persona que está viendo en su vida como unos pasos en la arena y después se da cuenta que Dios está caminando con él, pero en los tiempos más difíciles dice que solo miro una huella de arena. Y dice: Dios, ¿por qué me has abandonado en los tiempos más difíciles de mi vida? Y el poema dice: no te abandoné, dice. En esos tiempos difíciles es cuando yo te tuve que levantar y cargar para poder caminar en esa carga. Por eso solo ves una huella.
Hermanos, a veces nos frustramos cuando Dios no responde a nuestras oraciones. Cuando digo, Dios, remuéveme esta carga, y no lo remueve y nos frustramos. Pero puede ser que Dios está respondiendo, fortaleciéndote a través de esa carga. Tal vez en vez de cambiar tu situación, Dios quiere cambiar tu corazón. Cuando alguien te ofende, te ataca, ora que Dios te ayude. Pero no solo que Dios obre en esa persona que te ofendió, sino que obre en ti. En los Salmos vemos muchos ejemplos del rey David orando por sus enemigos. Dios, remueve mis enemigos. Dios, no permitas que mis enemigos me ataquen. Pero también vemos salmos donde le pide a Dios, cámbiame, examíname. Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, no te pierdas la bendición de Dios en tu vida por esperar que responda de la manera que tú quieras. No resistas la obra que Dios quiere hacer en tu vida por esperar que haga una obra en la vida de otros. No te encajes a Dios según tu voluntad. Permite que Él obre en tu vida de su manera y según su voluntad. Nehemías le pide a Dios que obre en sus enemigos que han atacado su mente de sus trabajadores. Pero Dios obró cambiando al pueblo. Les dio una mente de trabajo. Dios no lo removió lo que estaba causando el desánimo, sino que les dio ánimo para seguir adelante. Y eso les permitió redoblar los esfuerzos, redoblar sus fuerzas en la obra. El pueblo ganó nueva fuerza y nos dice ahí que en poco tiempo ya habían terminado la mitad del muro. Se pusieron a trabajar, pero hermanos, estemos atentos, porque cuando redoblamos nuestros esfuerzos, también Satanás va a redoblar. Nosotros redoblamos nuestros esfuerzos, Él redobla sus ataques. Mira que dice el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdud, que los muros de Jerusalén estaban reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y dice el versículo 12 que mandaban a personas 10 veces al día a decirles, ya vamos a llegar a atacar. Ese es terrorismo. Ese es terrorismo, tratando de darle miedo al pueblo. Intensifican sus ataques. Primero comenzaron con burlas, no funcionó. ¿Y qué hacen? Empiezan a amenazar con atacar físicamente. Y esas amenazas son efectivas al principio. Mire que el pueblo se empieza a desanimar. Dice el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Empiezan a dudar. ¿Por qué? Porque ya quitan el enfoque de Dios y lo ponen en el trabajo. Quitan el enfoque de los Dios y ponen el enfoque en la obra que están haciendo. Y no es malo poner en la obra, sin embargo, están enfocados más en lo grande de su obra y no en lo gran Dios que están sirviendo. Ponen su enfoque en su adversidad, en sus amenazas, en lo grande que tienen delante de ellos y no en el gran Dios que está con ellos. Es la misma razón que Pedro se hundió cuando estaba caminando en el agua cuando Jesús lo llamó. ¿Por qué? Porque mientras miraba el enfoque en Jesús, él caminaba sobre el agua, pero tampoco lo quitó, empezó a ver todo lo que está pasando alrededor, se empezó a hundir. Hermanos, es importante, hermanos, van a venir ataques, pero enfoquémonos en el gran Dios que tenemos. El temor y el miedo son emociones normales, especialmente cuando somos atacados, especialmente cuando somos perseguidos, pero no debemos permitir que el temor nos controle y nos paralice. No debemos permitir que quite nuestro enfoque de Dios y lo que Él nos ha llamado a hacer. Él es más grande que cualquier adversidad que podemos enfrentar y Él permite que Él está en nuestros lados siempre. Y nos da la armadura espiritual para pararnos firmes ante el enemigo. Pero hermanos, tenganlo por seguro, cuando hay victorias especialmente, es cuando el enemigo intensifica sus ataques. Pero eso debemos de valorar lo que tenemos. Cuando hay victorias tenemos que valorar lo que tenemos, pero también tenemos que estar atentos. Por esos tiempos de victoria, Satanás ataca.
¿Sabes quiénes son los más vulnerables, hermanos? Los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una gran obra en sus vidas. El momento que entregan su vida en Jesús, empiezan a recibir esa paz, ese gozo de su salvación. Y en ese momento Satanás hará todo lo posible para aplazar ese gozo y esa emoción. El momento que decidas, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a leer mi Biblia. El momento que decidas, voy a empezar a reunirme con otros creyentes en estudios bíblicos, Satanás va a atacar. El momento que sientas ese fuego por Dios, Satanás va a tratar de enfriarlo. Satanás hará todo lo posible. Y muchos hermanos que se entregan a Jesús por una reacción emocional nada más, por una fe superficial nada más, se dan por vencidos tan pronto vienen los ataques. No resisten los ataques y regresan a su vieja vida. Hermanos, el hecho de que Dios nos da una victoria no significa que la batalla haya terminado. Es ahí cuando Satanás redobla sus ataques y es ahí donde encuentra a muchos seguidores desprevenidos. Porque pensamos que en nuestro propio poder, mire cómo, que esa victoria que me dio, mira qué bien hice. Soy indestructible. Y ahí es donde Satanás ataca. Había una persona que se llamaba Bobby Leach. Era un hombre que hacía actos de peligros. Hacía tantos actos de peligros, pensaban que era un hombre indestructible. En 1911 fue el primer hombre que cayó de las cataratas de Niágara dentro de un barril y salió caminando. Muchos pensaban que era un hombre indestructible. Pero unos años después estaba caminando y se resbaló con una concha de naranja. Se infectó su pie y se murió. Cayó de la victoria más peligrosa que tuvo, se cayó en un barril, caminó, pero una concha de naranja. ¿Por qué? Porque estaba desprevenido. Hermanos, el enemigo no descansa y nos ataca cuando estamos desprevenidos. Satanás sabe que en tiempos de victoria nos podemos sentir invencibles y bajar la guardia. Satanás es un adversario muy sutil, muy persistente y siempre anda buscando dónde atacar. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Eso es lo que hace Nehemías. Anima al pueblo a no dudar, pero al mismo tiempo está atento de velar por los ataques. Y del versículo 13 hasta el 23 vemos todos los pasos que toma Nehemías para prepararse por un ataque. Mira qué dice. El versículo 13, pone soldados a defender las partes más débiles del muro. El versículo 16 nos dice que la mitad de la gente estaba en guardia, mientras la otra mitad trabajaba. El versículo 17 y 18 nos dice que aún los que trabajaban tenían sus armas listos para defenderse. El versículo 19 y 20 dice que asignó a personas con trompetas, para cuando si viene un ataque, suenen las trompetas y todos van a ayudar a defender. Satanás oró, a Nehemías oró, pero se preparó para un ataque. Hermanos, la obra de restauración se logra con pala y también con espada. Trabajamos con la pala para la obra, pero siempre alertos y listos de defendernos del ataque del enemigo. Puso guardias día y noche, dice. Debemos de estar alertos constantemente. Y muchas veces bajamos la guardia cuando no estamos sirviendo. Aquí en la iglesia nos sentimos fuertes. Estamos aquí, Satanás no me puede atacar. Pero te vas afuera y bajamos la guardia. Pero es ahí donde el enemigo ataca. El enemigo está aquí también, hermanos. Dios está aquí, pero el enemigo está aquí buscando. Pero no ataca. ¿Por qué? Porque estamos todos juntos en la palabra, gozándonos en las alabanzas. Pero cuando salgas de este lugar, cuando vayas en tu trabajo, con tus amigos, en tu casa, ahí es donde va a atacar. Él ataca cuando estás desprevenido. Cuando estamos fuera donde nadie te conoce. Ay, ¿quién se va a dar cuenta de la manera que soy fuera de la iglesia? Ahí es donde te ataca. Ahí es donde te ataca porque sabe que ahí es donde estamos más susceptibles de caer, donde bajamos la guardia. El enemigo no descansa, nos ataca siempre. En la batalla espiritual, hermanos, no hay tiempo de receso. Tenemos que estar siempre alertos, siempre listos para defendernos de esos ataques como estaba Nehemías. Porque él no va a descansar, el enemigo no va a descansar. Siempre estar velando unos por nosotros.
listo para extender una mano de ayuda. Claro que confiamos en Dios, pero también nos preparamos y estamos en alerta. Hermanos, confiar en Dios no es excusa para la pereza. Confiar en Dios no es excusa para la complacencia. No permitamos que los obstáculos y los ataques del enemigo causen desánimo en la obra, que les causen dudas en su caminar diario. Y el desánimo, hermanos, es como un virus. Contamina al pueblo. Palabras de desánimo contaminan. Debemos orar, debemos confiar, pero debemos estar preparados para resistir. Santiago 4, 7 y 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando los enemigos vieron todas las medidas que Nehemías tomó, abandonaron su plan de atacar. Y los judíos pudieron concentrarse nuevamente en el muro. Eso nos lleva al último punto. Cuando en la obra de Dios siempre va a haber obstáculos, tenemos que reconocer el peligro, tenemos que redoblar el esfuerzo y después tenemos que recordar el motivo por cual estamos obrando. Recordar por qué estás trabajando, por qué estás aquí, por qué estás en la palabra de Dios, por qué lo estás sirviendo. En medio de los ataques de estos enemigos, Nehemías habla con el pueblo y les recuerda el motivo de su obra. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ellos no estaban batallando solo para restaurar un muro, no estaban batallando solo por sus propias vidas, había mucho más en juego por esta batalla contra el enemigo. Igual como el pueblo que estaba reuniendo ese muro, hermanos, nuestra batalla espiritual, nuestra batalla diaria es por mucho más de nosotros mismos. Vamos a ver 3 cosas que estamos peleando, batallando cada día. Defendimos la fe, la familia y nuestro futuro. Primero, dice el versículo 14: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande e intelible. ¿Qué le está diciendo? Estamos defendiendo nuestra fe en el Dios. ¿Quién es Dios? Nehemías estaba dispuesto a enfrentar a esos enemigos. ¿Por qué? Porque él sabía que era una batalla de fe. Él dejó su puesto de comunidad, del palacio, de privilegio, de poder, de prestigio, para seguir una obra ardua, peligroso, un trayecto largo. ¿Por qué? Porque él tenía fe en la promesa de Dios. Hermanos, ustedes están aquí y hay muchas otras opciones para hacer allá afuera. Hoy es domingo, muchos no trabajan, hoy es el único día que pueden dormir. El clima está rico para estar en la playa ahorita. No le estoy dando ideas para la próxima semana. Pero están aquí porque tienen fe en Dios. Esta es una batalla, hermanos. Solo venir aquí a la iglesia a adorar, están demostrando que tienen fe en Dios. Y noten, el versículo 2 nos dice que una de las burlas de Sanbalat era: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Qué está diciendo? No querían que los judíos vuelvan a adorar a Dios, a ofrecer sus sacrificios. Y hermanos, mucho en el mundo se ofenden a nuestra fe y al Dios que adoramos. Cuando nos paramos firme ante estos ataques, estamos defendiendo nuestra fe. No permitamos que el enemigo nos aleje de nuestra adoración. No permitamos que los ataques del enemigo silencie nuestras alabanzas. No permitamos que el enemigo apague nuestro testimonio. Vengamos, hermanos, con gozo a alabar. Cántale a Dios. Es así como resistes ese ataque del enemigo que quiere apagar ese fuego. Muéstrale que estás en fuego para Dios. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Peleen por su fe. Vale la pena, hermanos. Peleen por su fe. No permitan que el mundo apague
esa pasión que tienen por su fe. Nuestra batalla espiritual es para defender nuestra fe, pero también es para defender nuestra familia. Versículo 14 dice: no temáis delante de ellos, y pelead por vuestros hermanos y vuestros hijos y vuestras hijas y por vuestras mujeres. Nehemías sabía que la lucha era por la vida de las familias. Si lograban restaurar este muro, sus familias pudieran sobrevivir un ataque del enemigo. Pero si fracasaban, serían los primeros que perecerían cuando ataquen la ciudad. Hermanos, el enemigo está haciendo todo lo posible para devorar nuestros hijos. El enemigo está haciendo todo lo posible para devorar nuestras familias. El enemigo se goza y clama una victoria cuando separa un matrimonio. El enemigo se goza cuando dos hermanos están peleando y están en desacuerdo. El enemigo se goza cuando nuestras familias son siendo devorados. Y está siendo muy efectivo, hermanos. Está siendo muy efectivo en alejar esta generación de la verdad de Dios. Y es nuestra responsabilidad darle las herramientas a nuestros hijos a defenderse. Es nuestra responsabilidad fortalecer nuestros matrimonios con la palabra de Dios para cuando venga ese ataque podamos defendernos del enemigo. Nuestra batalla espiritual diaria es por nuestros enemigos, es por nuestros hijos. Esos niños que están sentados ahí al lado de ustedes estas semanas, es por ellos que están peleando, es por ellos que están aquí, para que ellos miren su fe y miren que ustedes confían en Dios. Y eso incluye, hermano, nuestra familia espiritual. Hay muchos hermanos, hay hermanas en este momento que están bajo ataque. Hay muchos hermanos y hermanas que están heridos en el campo de batalla y necesitan ayuda. Y es lamentable, hermanos, pero muchas veces cuando un creyente, cuando un hermano o una hermana se hiere en el campo de batalla, en vez de ayudarlo, lo que hacemos es terminar de matarlos. En vez de extenderles una mano y restaurarlos, como dice la palabra, los aprestamos para que queden allá abajo heridos. En vez de ayudar, los atacamos. Pero dice la palabra que debemos restaurar a nuestros hermanos humildemente para que puedan regresar al campo de batalla. Gálatas 6:1, hermanos, si alguien fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre. Vamos a ver eso en más detalle en la próxima semana. Pero hermanos, hay muchos de nuestra familia espiritual que están pasando por batallas que necesitan nuestra ayuda. Ayudémoslos. Velemos unos para los otros, como estos hermanos que estaban parados trabajando, cuidándose unos al otro, alertándonos unos al otro, siempre listos para ayudarnos. Y tal vez Dios aquí te ha salvado, te ha rescatado, te ha restaurado tu vida de un problema que otro está pasando y por esa razón lo hizo, para poder ayudar a esa persona. Tal vez Dios restauró tu vida, tal vez pasaste por un divorcio y hay una persona que está pasando por eso. Tal vez tú puedes ayudarle. Tal vez hay una pareja, una familia que está sufriendo una enfermedad que tú ya pasaste y puedes consolarles con tus palabras. Tal vez hay familias que han perdido hijos, hijas, papás que necesitan una palabra de consuelo que tú tienes por dentro. Nuestra familia, hermanos, vale la pena pelear y defenderlo. Esta batalla espiritual es para defender nuestra fe, nuestra familia y nuestro futuro. Dice el versículo 4, no temáis delante de ellos, dice, y pelead por vuestra casa. Por vuestras casas, el futuro de Jerusalén, el futuro de los judíos, del pueblo de Dios, estaba en juego en este conflicto. Estaban luchando no solo por sí mismos, no solo por las necesidades de su familia actual, sino que luchaban para la próxima generación y por todas las generaciones futuras. Hermano, la batalla espiritual que estamos peleando hoy puede beneficiar a generaciones que nunca conoceremos. Estamos sembrando árboles en este momento. Tú estás aquí sembrando la semilla que tienes. Estás sembrando un árbol que muchos vendrán después de ti. Van a disfrutar tu sombra que tú no disfrutarás. Estás haciendo algo, defendiendo tu fe para el futuro de tu generación.
Todas las personas pueden tener impacto en futuras generaciones. Hay muchos aquí, hermanos, que son primera generación creyentes. ¿Quién de aquí son primera generación creyentes? Primera vez en su familia que son creyentes. Hay varios, miren. Ustedes pueden cambiar el futuro de generaciones que vienen. Hijos, nietas, bisnietos que tal vez nunca conocerán, que van a caminar en los caminos de Dios porque tú decidiste, voy a defender el futuro de mi generación. Todos estamos aquí, hermanos. Todos que estamos aquí, es nuestra responsabilidad dejar un legado de fe, y eso lo hacemos defendiéndonos en esa batalla espiritual. Hoy en día, hermanos, tenemos que pararnos firmes para poder dejar ese legado de fe. Mañana va a ser muy tarde. Yo voy en muchos países y hay muchos países que las iglesias, esos templos, ahora solo son museos nada más. Ya no se usan para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo ha consumido. Entraron las batallas y se dieron por vencido. No permitamos que eso pase, hermanos. Defendamos nuestra fe, defendamos nuestra familia y defendamos nuestro futuro, parándonos firmes ante las batallas y los ataques del enemigo. Debemos decidir hoy que no vamos a permitir que las aflicciones, que las pruebas de la vida detengan nuestro caminar con Dios. Debemos decidir hoy que no vamos a permitir que los ataques del enemigo y los temores destruyan nuestra obra para Dios. Y tenemos que decidir hoy defender nuestro futuro, nuestra fe y nuestra familia. Hermanos, ¿se imaginas el trabajo que puede hacer Dios a través de los que nosotros, si nos paramos firmes ante los ataques? Si el pueblo de Dios no se hubiese parado firme, preparados, orando, listos para defenderse, el muro no hubiese avanzado. ¿Qué podría hacer Dios, hermanos, en tu vida? ¿Qué muros están en escombros en tu vida? ¿Qué parte de tu vida está derrumbado y necesita ser restaurado? ¿Qué peligros tienes en este momento de ataques? Hermanos, Dios quiere una iglesia, quiere creyentes que reconocen el peligro de los ataques, que redoblan sus esfuerzos ante esos ataques y que se paran firmes para defenderse, porque no lo están haciendo solo por ellos, sino por su futuro, de sus hijos y de su familia. Satanás siempre buscará la manera de impedirnos hacer la obra de Dios. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Y quiero preguntarles, hermanos, ¿qué ataque estás enfrentando hoy? Si eres un creyente, te aseguro que el enemigo va a atacarte. Si estás siguiendo a Dios, si estás viniendo a la iglesia, estudiando tu Biblia, te aseguro que vas a enfrentar ataques del enemigo. Tal vez ataque tu familia, tal vez ataque tu matrimonio, tal vez estás enfrentando ataques en tu trabajo, tal vez estás enfrentando ataques en tu ministerio donde estás sirviendo, tal vez estás sintiendo desánimo en tu servicio para Dios. No permitas que Satanás te impida a lograr la obra que ha preparado para ti. Aférrate a Dios en medio de esos ataques. Entrégale esos enemigos a Dios y pídele que obre en ti, que te fortalezca, que te dé una mente de trabajo para seguir adelante. Y si estás pasando por una batalla en este momento, no intentes pelearlo en tu propio poder. Lo peor que puedes hacer cuando te están atacando el enemigo es quedarte aislado de la congregación. Estamos aquí para apoyarnos unos a otros. El pueblo estaba trabajando mano a mano, defendiéndose unos a otros, preparados. Para esto estamos aquí. Únate a un grupo. Apúntate, hermanos. Los grupos de casa son excelente manera para estar al tanto de cómo estamos. Esta iglesia es grande, pero los grupos pequeños, vamos a tratar de hacer que esos grupos de casa no sean más de 10 personas, porque queremos que estemos atentos unos a los otros, orando unos para los otros, defendiéndonos unos a otros. Y si tú estás aquí y nunca has aceptado a Cristo como para Salvador, el primer paso para poder estar listo para los ataques es recibir a Cristo como tu Salvador, porque ahí vas a ser empoderado por el Espíritu Santo y vas a poder activar el poder de Dios. Y hermano, si tú estás aquí, tienes alguna carga o una batalla que estás peleando, entrégaselo a Dios.
El altar está abierto. Pasa adelante, no tengas pena. Si necesitas oración, ahí voy a estar yo enfrente. Otros hermanos y hermanos pueden pasar a orar por ti. Vamos a ponernos de pie para este canto, hermanos. Y es un tiempo de buscar el rostro de Dios. Traerle tu carga, busca su bendición, busca su sabiduría, busca su poder para poder seguir adelante en medio de las batallas. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, aquí estás. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón.
Gracias te damos, Padre, por este día que nos has dado, Señor, por tu palabra. Señor, te pido, Señor, que en estas batallas diarias que estamos pasando, Padre, que podamos reconocer el peligro de caer a esos ataques de Satanás. Padre, ayuda a cada persona aquí que en este momento se sienta desanimado en su caminar diario. Padre, ayúdalos. Dales el valor de poder acercarse con alguien y decir: hermano, hermana, necesito ayuda, necesito oración. Y ayúdanos, Padre, como iglesia, como hermanos, Señor, a poder pararnos unidos, juntos, velar unos por nosotros como estaban esos judíos hace 2500 años trabajando juntos, defendiendo su fe, su familia y su futuro. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia que siempre está velando, siempre está preparado y siempre está redoblando los esfuerzos para seguir adelante. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has puesto esta obra y te pido que seamos fieles al llamado que nos has dado y seamos dignos, Padre, de ser llamados hijos tuyos. Y al salir de este lugar, Padre, si hay alguien aquí que sintió ese querer para seguir adelante, pero se siente esa carga demasiado, Señor, te pido que sienta tu presencia, que sienta que tú estás a su lado, ayudándole. Tal vez no le remuevas esa carga, pero le estás ayudando a hacer la carga más liviana. Usa a tu iglesia, Padre, para ayudar a los cargados. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.